Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El día de hoy estamos contentos, aparte de estar contentos, por la oportunidad que Dios nos continúa dando de poder llegar hasta sus hogares, su trabajo, su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Estamos en una noche fría, lluviosa, y estuve tentado a salir con una chamarra, pero dije, no, mejor salgo así para parecer más joven. Pero bueno, en medio del tiempo que está frío, que hay lluvia aquí en California, en algunas partes cayó granizo, así que se va a poner un poquito más frío. Estamos contentos de estar acá nuevamente entonces para poder traer el consejo de la palabra de Dios. Hoy traemos un tema que nos hará pensar, un tema que nos ayudará a entender muchas cosas y nos dará respuesta a muchas preguntas que nosotros tenemos. Le voy a explicar una o dos preguntas. A veces uno dice, creo que la vida es injusta. Realmente la vida es injusta. Creo que lo que pasa no debería de pasar. Estamos en lo correcto. Así que queremos explicar con la palabra por qué es que nos damos cuenta, sentimos y nos toca ver, nos toca vivir. El mundo, la vida es injusta y pasan cosas desagradables que realmente no deberían de pasar. Las personas que no creen en Dios, no creen a la palabra de Dios, dicen, bueno, si Dios existe, si Dios está en control, ¿por qué deja? ¿Por qué permite que pasen esas cosas? Eso ya es vamos a decir, un punto de vista de alguien que no conoce la palabra del Señor, pero en cierta manera tiene razón la pregunta, ¿por qué la vida es así? Aunque la respuesta que ellos mismos se dan, culpan a Dios, cosa que no es de esa manera. Bueno, el día de hoy queremos, aparte de enviarle unos saludos a todos ustedes que siempre nos están viendo y están conectados, que son parte de esta familia, la Iglesia Templo de Alabanza del Aire. Es una bendición el poderles tener. Siempre le pedimos a Dios que los bendiga, les ayude, los guarde y derrame de toda clase de bendiciones. Queremos dar un anuncio. El anuncio es el mismo que dimos el día martes. Estamos anunciando el canal del YouTube. Estamos ya en el canal de YouTube. Después de predicar aquí en vivo en Facebook, salimos como en 2 horas, sale la predicación que sacamos aquí en Facebook el mismo día, y de una manera usted puede ver una mejor claridad, se aprecia mejor en el YouTube. Así que le vamos a volver a pedir. Agradezco a algunos de ustedes que ya lo hicieron, ya estuve viendo, algunos de ustedes ya se suscribieron. Así que ayúdenos de esa manera, suscríbase. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar, no Templo de Alabanza, sino va a buscar Harold Alonso. Lo queremos hacer de una manera sencilla, que cualquier persona se pueda meter. Así que a cualquier persona que usted le quiera recomendar el canal de YouTube, solamente tiene que decirle, métete ahí y busca Harold Alonso, y al meterse, oprima ahí en la suscripción y presione la campana para recibir las notificaciones que nosotros vamos a estar dando cada vez que tengamos una transmisión, un video, algún mensaje, algún anuncio, algo, siempre le va a salir ahí. Así que le pedimos ese favor. Si usted no estuvo el martes, ayúdenos de esa manera. Suscríbase en el canal que tenemos de YouTube. ¿Cómo lo va a buscar? Harold Alonso. Tiene que escribir el nombre así como aparece ahí, porque así es como se escribe el nombre. Algunas personas me dicen Harold, pero bueno, en realidad no soy Harold, yo soy Harold. Así que si usted busca por Harold Alonso, y lo que va a hacer es, se va a suscribir, va a oprimir la campana y de esa manera va a recibir notificaciones cuando tengamos videos nuevos o cualquier evento que queramos nosotros anunciar. Así que de antemano se lo agradecemos y le damos gracias a Dios por su apoyo y su colaboración en esa área. Bueno, el día de hoy le damos gracias al Señor. Quisiéramos empezar. Voy de una vez a declarar el tema que vamos a estar viendo y luego vamos a hacer algo más. El tema que hoy nos va a tomar el tiempo, la asignación de parte de Dios a la vida mía como predicador, como expositor de la palabra,
es reinos de la tierra. Queremos hablar acerca de los reinos de la tierra. Y cuando hablamos y mencionamos reinos, lógicamente tenemos que mencionar sus gobiernos, su manera de gobernar, de cómo operan, de cómo corren. En una manera afectan a los ciudadanos o pueden beneficiarlos. Hay de toda clase de gobiernos a través de los reinos que tenemos el día de hoy. Y la pregunta que yo hacía hace un rato era, a veces nos preguntamos y decimos, la vida es injusta. En realidad no erramos cuando decimos eso, no estamos equivocados. ¿Por qué la vida es de esa manera? ¿Por qué tiene que ser así? El error que sí podemos cometer es, ¿por qué Dios hizo la vida así? Dios no la hizo así. Vamos a demostrarle con la palabra que Dios jamás pensó, jamás diseñó que la vida fuera como hoy es, que los reinos, los gobiernos operaran, gobernaran como hoy están gobernando. Le doy una pista, una semilla. Dios a cada uno de nosotros nos dio lo que se llama el libre albedrío. Así que cada uno de nosotros goza de ese libre albedrío, y cuando la persona que está en un gobierno al frente usa ese libre albedrío para hacer lo malo, va a dañar al resto de los demás ciudadanos de ese país, de esa nación, o como ya tenemos el día de hoy, naciones que están unidas, que muy pronto la moneda será la misma. Es tremendo todo eso, ¿verdad? Que hay, que se está moviendo. Y entonces, antes de poder desempeñar este tema, que en lo personal para mí es una tremenda bendición el poder desarrollar ese tema hoy, quisiéramos orar por personas que están enfermas. He estado orando por personas que están enfermas con el coronavirus, el COVID-19, como algunos le conocen. Así que yo voy a orar. Si no conozco su caso, no sé su nombre, de todas maneras vamos a mencionar a las personas que no sabemos que están, pero que están, y Dios que le conoce, Dios obrará un milagro. Así que ahorita nos vamos a conectar con el cielo, pero antes de conectarnos con el cielo, nos conectamos nosotros en fe, especialmente el grupo de oración ahí de Huntington Park. Queremos que usen su fe, la autoridad que Dios les ha dado. Yo voy a mencionar 3 nombres. Hay un nombre que quisiera mencionar, pero no lo tengo, se me pasó. Así que vamos a orar hoy por Lidia Martínez. Ella se encuentra en México y vamos a orar. Ella está con COVID-19. Hoy es su 4º día, a lo menos, de los síntomas que está teniendo. Y la hija de ella, que el nombre realmente lo apunté en un lugar que no lo tengo. Así que vamos a orar por Lidia Martínez y su hija de ella, que están con el COVID-19. Y también queremos orar por Mari Morales, que es mi sobrina, y por el esposo de ella, que es Adelio, para que Dios pueda sanarlos. Y también vamos a orar por usted. No menciono algunos nombres porque realmente desconozco si puede ofenderles a ustedes que yo mencione sus nombres. Los conozco a algunos de ustedes, he hablado con algunos de ustedes, y vamos a orar hoy. Y antes de orar, yo le quisiera recordar a aquellos que están ahí viéndonos y nos están escuchando. Si algo es la voluntad de Dios, es que no entremos en temor. No nos alarmemos, no entremos en temor. De una manera ya sabíamos, ya teníamos el conocimiento, en base a lo que está pasando en otros países y ha pasado, que bueno, esto con el frío y todo, ¿verdad? Pues se iba en la mala palabra que puedo decir yo. Mala palabra es porque está mal dicha, se iba a empeorar. Entonces, no nos atemoricemos, confiemos en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y recuérdense, el día que nos toque ir y partir a la presencia del Señor, bueno, nos vamos a ir de cualquier manera, pero vamos a estar confiados y tranquilos. Así que vamos a empezar orando entonces por Lidia Martínez y su hija, y luego vamos a hacer la pausa y mencionamos los otros nombres. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, Señor. Creemos en tu poder sanador. Creemos, Señor, que es tu voluntad, Padre, el sanar, el bendecir
Hoy levantamos a tu hija Lidia Martínez y a la hija de ella, que también es tu hija, Señor, que están atravesando por este coronavirus, Señor. Allá donde están, donde se encuentran, tu mano de poder, lo que la medicina no puede hacer ni ha podido hacer, Señor. Declaramos un milagro pasando, sucediendo, Padre, sobre la vida, el cuerpo de Lidia, Señor, y su hija, Padre, tu mano de poder, Señor. En fe declaramos que haces la obra. Todo coronavirus desaparece, se seca, así como llegó. Declaramos que se va y Lidia y su hija son bendecidas, Señor, con ese milagro de sanidad, Padre. Para la gloria de tu nombre lo declaramos, Señor. También levantamos a Mari Morales, Señor. Padre, tu mano de poder y a Delio, para que tu mano de poder sanadora venga sobre la vida de Mari y Adelio, Señor, que están atravesando igualmente de este coronavirus, Señor. Lo que la medicina no puede hacer, no ha podido hacer, no existe esa medicina. Te pedimos que hoy hagas el milagro, Señor, sobre sus cuerpos, Padre. Lo que no ha pasado, pase ahora. De esa situación tan crónica, tan difícil que ellos han estado viviendo, declaramos ahora, Padre, que hay el cambio, opera el cambio, Señor, a través de tu poder sanador. También levantamos a aquellas personas que ya sabemos que están con coronavirus y las que no sabemos que están, pero que nos están, Padre, están conectadas o lo estarán, o simplemente, Señor, alguien de los que está conectados conoce su condición de esta enfermedad. Declaramos un milagro pasando en sus cuerpos, Señor. Todo coronavirus se seca, desaparece, Señor. Un milagro poderoso, sanador, Señor. Ahora en este momento, Señor, sobre el cuerpo, sobre las vidas, Señor, de esas personas, declaramos un poder sanador en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bueno, si usted recién se conectó, queremos darle la bienvenida. Es una bendición de Dios para nosotros el poderle tener. Y le recordamos que este domingo estamos ahí en las instalaciones de la carpa. Va a estar como a 70 la temperatura, no está muy frío, pero de todas maneras llévese un buen suéter. Ahí vamos a estar a la 1:30 y será una bendición el que usted pueda estar ahí con nosotros. Amén. Bueno, el tema que tenemos es reinos de la tierra. Hace un rato platicábamos y me atrevo a decir que hay personas que no estaban por el número de las personas que hoy están conectadas en vivo. Hace un rato platicábamos acerca de los reinos de la tierra. Preguntas que a veces nosotros nos hacemos. La vida yo creo que es injusta. Sí, es injusta. Hay injusticia en el estilo de vivir. Hay injusticia. Hay injusticia en las cosas que nos pasan. Hay injusticia. Por eso es que a veces Dios tiene que ponerle un alto a los reinos, a los gobernantes, para poder intervenir y poder ayudar a las personas que están necesitadas. Ahora, nosotros queremos explicar con la palabra del Señor acerca de por qué razón el mundo no es como nosotros quisiéramos que fuera. No es como uno, vamos a decir, espera. Hay gente que dice, si Dios existe y Dios es real, ¿por qué el mundo es como es y la vida es como es? Hay una explicación en la palabra de Dios. Por aquello de las dudas, si usted es una persona que no conoce la palabra, no conoce al Señor y nos va a escuchar solamente por 2 o 3 minutos, le quiero decir esto. El diseño de Dios es diferente a lo que hoy estamos nosotros viviendo. Dios no diseñó que la vida fuera así. Las cosas injustas que hoy pasan son cosas que Dios no las diseñó. Nosotros como humanos que tenemos el libre albedrío, bueno, somos los que participamos y provocamos que las cosas sean como son. Entonces queremos irnos largo y tendido en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 34. Yo quisiera que lo leyéramos despacio, que nos concentremos y no estemos pensando en nada más. Miren lo que dice este verso, que es una joya, que no lo podemos ni explicar el día de hoy, este verso, porque es poderosísimo. El verso 34 del capítulo 25 de Mateo dice: entonces el rey, hablando de Dios, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredar el reino, note bien, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vuelvo a leer la parte de en medio al final. Pensemos por qué la vida es como es, por qué las cosas pasan como pasan. ¿Es que Dios no está en control o está en control? ¿Es que Dios permite la injusticia o se goza con la injusticia? No. Notemos bien lo que dice. Heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este verso arroja, es una joya poderosísima, es una lámpara hacia el pasado que viene al presente y llega al futuro. Hay tremendo lo que podemos sacar de este versículo, pero queremos irnos despacito. Note de que hay un reino que recibirá la gente que va a recibir una recompensa de parte de Dios. Le dice, hereden el reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Un reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Un reino que no se ha visto ni se ha establecido en la tierra. Un reino que hoy en los reinos del mundo, en los gobiernos del mundo, no se está viendo. Una manera, un estilo de vida diferente en ese reino al estilo de vida que se vive hoy juntando los reinos del mundo. El diseño de Dios desde el principio fue uno, que por causa del pecado, eso tenemos que ampliar otro día, ya les debo varias, por causa del pecado y de la desobediencia, lo digo de otra manera, por causa de que el hombre y la mujer usaron su libre albedrío. Cuando el hombre y la mujer usaron el libre albedrío y decidieron que no iban a obedecer a Dios y que iban a hacer la voluntad de ellos, cayeron en pecado y ese reino no se ha establecido, no se ha dado a conocer. Esto nos lleva ahí con Génesis, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso ahí nos va a ser más fácil poderlo explicar después con esto. Pero pensemos, Jesús manifiesta que hay un reino que fue preparado para que las personas vivieran, para que las personas gozaran de los privilegios de ese reino, de ese gobierno, y ese gobierno y ese reino no es el que hoy se vive. Entonces, si ese reino no es el que hoy se vive, ¿cuál es el reino y los gobiernos que hoy se viven? Pensemos para salir de eso. Dios preparó un estilo de vida desde la fundación del mundo, una manera como los seres humanos iban a gozar de los privilegios y de las bendiciones de ese reino, aún en el reino animal que sufrió maldición y una alteración de cómo el reino trabaja y opera, aún en eso. Ahora, vayamos porque hay mucho que explicar. En Lucas capítulo 4, el versículo 5 y el verso 7. Si hay un reino que nunca se estableció, entonces el reino que hoy hay, ¿quién lo estableció? Si no lo ha establecido Dios. Dice en Lucas capítulo 4, versos 5 al 7, hablando del encuentro que tuvo Satanás con Jesús en el desierto, dice, y le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Note bien lo que estaba ofreciendo el diablo. Te ofrezco la potestad, el control, el dominio. El diablo le dijo, tengo el control, tengo el dominio de los reinos. Lo tengo. Te lo ofrezco, Jesús. Te lo ofrezco. O sea, no tienes ni que ir a la cruz. No tienes que hacer eso. Yo te los ofrezco. Pero también le ofreció más. Dice, y la gloria de ellos. Note lo que dice ahora. Porque a mí me ha sido entregada. ¡Wow! A mí me ha sido entregada la potestad, el dominio, el control de los reinos, y me ha sido entregada la gloria de los reinos.
a mí me ha sido entregada. Como a mí me ha sido entregada, o sea, alguien la tenía antes de que yo la tuviera, le está diciendo el diablo a Jesús, alguien más la tenía. Pero ese alguien más la perdió y a mí me fue dada. A mí me fue dada. Seguimos leyendo. Dice la parte que no he terminado de leer del verso 6. Y a quien quiero, se la doy. A quien yo quiero, dijo el diablo. Le doy la potestad, le doy el dominio, le doy el poder y le doy la gloria de los reinos, porque a mí me fue dada y tengo el permiso de dársela a quien yo quiero. Terminamos leyendo el verso 7. Dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Wow. El diablo ya sabía que Jesús iba a ir a la cruz, así que le dijo, no vayas, hombre, mira, adórame y todos serán tuyos. O sea que no solamente tengo el poder, el dominio de los reinos, de los gobiernos, de la gloria de ellos. En la gloria está la riqueza, su poder militar y algunas otras áreas que podríamos mencionar. Así que si tú me adoras, todos los súbditos de estos reinos, de estos gobiernos, son tuyos. Así que pensemos. Hay una escritura más que leemos para ayudarnos rápido. Efesios 2:2. Hoy vamos a ir rápido ahí con las escrituras. En Efesios capítulo 2, el versículo número 2 dice, hablando de las cosas, de los pecados que nosotros anduvimos en un tiempo, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando Dios creó el cielo, la tierra y formó todo lo que hizo, las plantas, los animales y luego el hombre, le dio el poder, el dominio y la autoridad al hombre. Cuando el hombre cae, el hombre peca, entonces el hombre se privó de recibir y de vivir el reino que había sido preparado. Dios había preparado un reino. No tenemos la revelación en Génesis, pero Dios lo había preparado. Por un propósito había puesto los dos árboles que le había dicho que no, porque lo iba a enseñar, lo iba a instruir cuando el tiempo llegara. Cosa que también ya la prometimos que tenemos que desarrollar ese tema. Así que pensando de que el hombre tuvo el poder, la potestad, el dominio, pero cuando usó su libre albedrío, lo perdió, cayó en pecado. El reino que fue preparado desde el principio de la fundación del mundo no se ha visto en la tierra. No se ha visto, no se ha dado a conocer. Lo digo de otra manera. Las personas que han vivido, que vivimos y que vivirán, si el Señor tardara en venir, no han conocido ni conocerán ese reino, ese gobierno, porque ahorita hay alguien que controla. ¿Quién es el que controla? El que controla hoy es el príncipe de las tinieblas. ¿Quién es el que puede ofrecer el poder, el reino, el gobierno, la gloria de los reinos? Es el diablo. Se la puede ofrecer a que él quiere. En el caso que leímos nosotros, que leímos la escritura de Lucas, Jesús rechazó rotundamente la proposición que le hizo el diablo, porque Jesús venía a morir y a expiar el pecado completamente. Ahora pensemos, ¿será acaso que el diablo pudo o podía solamente ofrecerle los reinos, los gobiernos a Jesús? ¿Será de que era la primera vez que el diablo ofrecía el poder, el dominio de los reinos, de los gobiernos, la gloria de ellos, y con ello los súbditos de cada reino o gobierno, cada ciudadano? No era la primera vez. Nosotros notamos cuando leemos la Biblia cómo es que el reino de las tinieblas ha crecido por medio de las contrataciones que el diablo hace con personas. El diablo hace contrataciones con personas, y especialmente con personas que están en los reinos, en los gobiernos, los gobernantes, los líderes. Es algo increíble. Así que pensemos,
El príncipe de las tinieblas es el que reina y el gobierna, a tal grado que hace que la gente siga la corriente del príncipe que tiene la potestad del aire. Hace que la gente siga, lo podemos ver en las modas, un ejemplo muy sencillo, pero eso es algo, vamos a decir, a nivel de la profundidad del daño que el diablo hace y el poder que ejerce, es muy poco. Ahora pensemos la influencia diabólica, satánica que hay sobre los que están en reino, los que están gobernando. ¿Por qué el mundo no es como debería de ser? Ahora entendemos por qué hay un príncipe de las tinieblas. Número 2, ¿por qué el reino y los gobiernos no son como deberían de ser? Porque hay personas que están reinando, gobernando, que usaron su libre albedrío, le dijeron no a Dios y le dijeron sí al reino de las tinieblas, con ello a sus ambiciones y a su sed de poder y a la avaricia desmedida de querer acumular riquezas. Entonces vayamos pensando. Nosotros que a veces decimos, ¿por qué pasa y sucede lo que sucede? ¿Que Dios no ve lo que está pasando? Sí, Dios ve lo que está pasando. Ahora, yo quisiera adelantarle algo. Interviene Dios en lo que los gobernantes, bajo la dirección satánica, hacen. ¿Cómo hacen el gobierno? Claro que Dios interviene. Pensemos ahora, cuando vamos entendiendo cómo opera esto y cómo trabaja, nos hace más fácil entender cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y que iba a empezar con él vamos a decir, algo nuevo, completamente nuevo, una generación nueva completa. Se reveló a él. El plan de Dios era revelarse a él, a la descendencia de Abraham, bendecirlos, y que Israel, que es la descendencia de Abraham, fueran a reinar y a gobernar. Iban a reinar y a gobernar en medio de lo que había un reino malo, un gobierno humano que queremos explicar un poquito más. Israel tenía que reinar y tenía que gobernar. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo de Dios cayó, falló. Al igual que Adán y Eva, el pueblo que le estaban dando un poder, una autoridad de parte de Dios, que iban a ser una luz a las naciones, que de ahí iba Dios a darse a conocer al resto del mundo, falló una vez y otra vez y otra vez, hasta que hubo un cambio radical. Recuérdese para poder entender un poquito más lo que le estoy diciendo. Israel desapareció como nación, desapareció varias veces, fueron cautivos. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que el reino del mal, el reino de las tinieblas, vino a poder tomar control sobre lo que era el pueblo de Dios? Queremos leer, vamos a ir a Lucas capítulo 21, el versículo 24, nos arroja una tremenda luz, una tremenda revelación, este versículo que Jesús, precisamente fue Jesús el que lo habló, y dice en Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Note lo que dice, hablando del pueblo de Dios. Y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada, por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Notemos esto es muy importante. Hay una revelación tremenda que el Señor dejó ahí. Cuando yo digo hay una revelación, no quiere decir que yo vengo y le voy a dar una revelación que usted no sabía, no conocía. No, yo estoy repitiendo la revelación que Jesús manifestó. Como el pueblo de Israel cayó, pecó, se abrió la puerta que el enemigo iba a poder tener acceso a ellos. Y hubo un edicto en el cielo, y ese edicto era que a los gentiles se les iba a dar un tiempo para que ellos gobernaran. Los gentiles son todas aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, que no son parte
de Israel, que no tienen nada que ver con las naciones de Israel, venían de los pueblos paganos, invocaban ídolos y otra clase de dioses. Dios le dio su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas a su pueblo, Israel. Dios se reveló a ellos, pero cuando ellos fallaron y ellos no pudieron tenían que ser la cabeza de las naciones, no cola. De ahí tenían que ser bendecidas todas las naciones de la tierra, y fue completamente diferente. Entonces hubo un edicto en el cielo que a los gentiles se les iba a permitir gobernar y reinar en la tierra. Note bien esto. Volvemos a leer una vez más el versículo. Volvemos a leer una vez más. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? La Biblia habla de dos cosas especialmente en cuanto a los gentiles. Habla de que se debe de completar la plenitud de los gentiles en el libro de Hechos, y aquí habla del tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles es el número de gentiles que va a ser salvo, se va a convertir en iglesia y va a ser llevada en el rapto. El tiempo de los gentiles es el tiempo en que a los gentiles se les da el poder de reinar y gobernar. Lo hago y lo pongo con un ejemplo. El que debería de ser hoy la potencia mundial es Israel. El que debió de ser desde hace años la potencia mundial era Israel. Los amos y señores de la tierra tenían que ser Israel. Pero como Israel falló, a Israel se le había dado la oportunidad que ellos gobernaran, que ellos crecieran, que ellos nunca pidieran prestado. Al contrario, a ellos les iban a pedir prestado. Como ellos fallaron, entonces entraron los otros, los gentiles. Y a los gentiles se les dio, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tiempos son años. Los años donde los gentiles son los que van a reinar y a gobernar. Hoy las superpotencias mundiales, hablando en una fuerza, vamos a decir militar, son otras naciones. Hablando económicamente, son otras naciones, no es Israel. Empezó un tiempo que iba a estar conectado con varios tiempos. Empezó un tiempo, un año, donde iba a estar conectado con varios años, donde los gentiles iban a gobernar. Ahora, yo hago la primera parada. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos tratando de extraer de la revelación de la palabra? Los que hoy reinan, los que hoy gobiernan, son los gentiles. Son las personas que no tienen, vamos a decir, ningún antecedente, ninguna relación con Israel, y tristemente la mayoría de ellos ni siquiera creen en Dios. Ellos son los que reinan, ellos son los que gobiernan. En el cielo les dieron la potestad para que gobernaran. Entonces cuando yo vengo y digo: ay, pero qué lástima, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no detiene a un avión de guerra y lo hace que falle y se caiga al mar y no lleguen? ¿Por qué Dios no detiene las enfermedades? ¿Por qué? Porque hay un reino, un gobierno que hoy está operando y les dieron tiempo, y son los gentiles. Nosotros vamos a la historia de los países, vamos a la historia de las guerras. Una culminación triste y fea con lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las cosas que sucedieron después de todo eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, si usted se mete a ver la historia, Gran Bretaña, que estaba al frente, fue la que, vamos a decir, ordenó que por tantos años Israel no podía regresar, la tierra donde está Israel no podía ser habitada, hasta el 1947. Y de ahí es donde entran las Naciones Unidas y nuevamente le brindan a Israel. Fueron los hombres, los humanos, los que decidieron quitar ese lugar. Fueron los humanos, los hombres, intervención de Dios, lógicamente, que ellos volverían a ser una nación.
Y vemos a Israel, ¿verdad? En lo que es en 1948, mayo 14 creo que fue, donde nuevamente resurge y no tenían todo el territorio, no tenían Jerusalén. Luego, algunos años más adelante, la guerra de los 6 días y abarcan más territorio y ellos tienen que abarcar. Ahora, pensemos. Estamos en el tiempo donde los gentiles están reinando, gobernando, los gobiernos, los humanos. Si hay injusticia, no podemos culpar a Dios. Si las cosas no son como nosotros miramos en la Biblia que podrían ser, no podemos culpar a Dios porque le han dado tiempo a estos reinos, a estas naciones. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuándo empezaron los años de los gentiles? Bíblicamente, como está escrituralmente, ¿cuándo empezó el tiempo de los gentiles? Y no solamente cuándo empezó, sino cuándo va a terminar. Porque Dios les dio un tiempo. Ahí está, ahorita lo vamos a ver, si usted lo leyó ya. Vuelvo a leer. Ahorita vamos a leer eso. ¿Cuándo empezó el tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo? Y no solamente cuándo, sino de qué manera va a terminar. Vayamos viendo. Queremos leer ahora en el libro de Ezequiel, capítulo 21, el verso número 25 al verso 27. Ezequiel 21, 25 dice así: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, depón la tierra, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. El verso 27, que es donde nos vamos a detener, arruina. Note bien, hoy sí, a lo menos las 2 primeras paradas lo hice de acuerdo al texto, la tercera no. Pero hay 3 veces esta palabra, arruina. ¿Será que nomás es que Dios estaba hablando y quiso decir 3 veces arruina, como yo acostumbro, amén? No. Hay algo profético en esas palabras. Ahora notemos, sigamos leyendo. Lo reduciré y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Dios está hablando sobre Israel y algunas naciones que estaban ahí alrededor, que estaban teniendo problema con Israel. Israel se apartó de Dios. Se levanta un rey que Dios le llama que es un rey ilegítimo. Es un gobernador ilegítimo. ¿Por qué ilegítimo? Porque el tiempo a los gentiles ya había llegado. Había entrado y estaba por empezar. Ese rey ilegítimo iba a ser quitado. La nación iba a ser expandida, iba a ser arruinada. ¿Cuándo empezó el tiempo de los gentiles? Al mando, al frente del rey Nabucodonosor, que representaba el reino babilónico, o sea, Babilonia. Y usted se va a la historia, hubieron 3 deportaciones que hizo Nabucodonosor, 3 tiempos diferentes en llevarse cautivos a la gente de Israel a Babilonia. En la primera de ellas iba Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Hubo una segunda, y en la tercera hubo una ruina total a Jerusalén. ¿Por qué razón hubo una ruina? ¿Por qué aquel cambio? ¿Por qué aquel atropello? ¿Por qué el pueblo de Dios, la nación de Dios que tenía la promesa que Dios iba a guardarla, a cuidarla y que nadie le iba a hacer frente, que Dios estaría sobre ella? ¿Por qué pudo ser invadida y fue invadida 3 veces como dijo Dios? Arruina, ruina, ruina.
leyendo la palabra de Dios, uno se queda impresionado que no solamente está dicho 2 o 3 veces por quererlo decir, no, tiene un significado poderoso que así se cumplió. Ahora, la parte la que yo quiero señalar, el tiempo de los gentiles empezó con el rey de Babilonia. ¿Cuándo va a terminar? ¿Y de qué manera va a terminar? ¿Y a quién se lo van a dar? El rey legítimo perdió y entraron el gobierno, el reino de los gentiles. Note el verso ahí en Ezequiel, el 21-27. En 21-27 nos da una luz poderosísima. Ezequiel 21-27 dice así: note, ¿hasta cuándo va a ser quitada la ruina? ¿Hasta cuándo la nación va a dejar de ser nación? ¿Hasta cuándo los reinos de los gentiles, el gobierno, el tiempo de los gentiles va a terminar? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Proféticamente, a Jesús durante el ministerio, algunos milagros que él hizo le decían: Jesús, hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? ¿Por qué no le decían hijo de Salomón? Hijo de David. Porque a David le fue dado el reino como rey en Israel y a su descendencia. Y de acuerdo al árbol genealógico, Jesús viene de la línea de David, es hijo de David. Quiere decir que tiene el derecho legal al trono. Al trono. Aleluya. Quiere decir que Jesús tendrá que venir por segunda vez. Jesús tendrá que venir, lo que es la segunda venida, la venida del Mesías. Para los judíos no es segunda venida porque ellos no creen en Jesús. Pero cuando Jesús venga como el Mesías, le pondrá fin al reino, al gobierno de los gentiles, al tiempo de los gentiles, porque tiene el derecho legal como hijo de David, el león de la tribu de Judá. Alguien que dé gloria a Dios, hermano, alguien que diga amén, alguien que diga aleluya. Ahora, ¿cómo serán esos tiempos? Serán tiempos duros, difíciles. Ahora, yo me salgo de ahí y antes de leer el último texto, donde vamos a ver en parte cómo será el final, antes de que venga el que tiene el derecho, que es el Mesías, que es Jesús. Hoy en día los gentiles están a cargo de los reinos y de los gobiernos bajo la influencia diabólica satánica. Pensemos nosotros, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué razón miles de personas, millones de personas en cualquier país del mundo votan por un candidato y ese candidato no queda otro? ¿Por qué razón en ciertos países donde los países estaban bien, gozaban de libertad, la libertad les fue robada, luego vino y fueron tratados de una manera muy mal, entra el comunismo en diferentes países por el reino, el gobierno que hay? Ahora, ¿interviene Dios en los reinos? ¿Interviene Dios en el reino de los gentiles? Interviene. Esa es la buena noticia que yo le tengo. La esencia de la enseñanza no es que Dios interviene. La esencia de la enseñanza es de que estamos y somos parte de reinos y de gobiernos injustos, donde son las personas que no tienen temor de Dios las que reinan y gobiernan porque tienen el permiso, les dieron la autoridad. El enemigo les da el poder, el enemigo les da la autoridad para que lo hagan. Ahora pensemos. Cuando vino Jesús, los discípulos que conocían la palabra, no conocían los tiempos. Esto es importante, lo voy a repetir nuevamente. Los discípulos conocían la palabra, pero no conocían los tiempos. ¿A qué voy? Usted lo puede ver en la escritura. Le dijeron a Jesús: ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? ¿Lo vas a restaurar? O sea, eres el que tiene el permiso legal que señaló Ezequiel.
eres el hijo de David, eres el rey. Los magos vinieron del norte y dijeron, hay una nueva estrella y esa estrella representa al rey de los judíos que ha nacido. Vale. Estos magos pensaron que el tiempo donde el cambio del reino Israel iba a cambiar, donde Israel iba a gobernar, se iba a salir de lo que era el gobierno romano que estaba en los tiempos de Jesús. Pero no sucedió así. Ellos conocían la escritura, pero no los tiempos. Le preguntan a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha dejado en su sola potestad. Estoy hablando del libro de Hechos, capítulo número 1. Ahora, pensemos. ¿Violó Jesús el tiempo de los gentiles cuando vino como el Cordero de Dios? ¿Violó los tiempos? No los violó, los respetó. ¿Sacó a Israel del poder de los romanos? No lo hizo, ni antes de morir, ni después de morir. Por 40 días, el libro de los Hechos, capítulo 1, les habló de pruebas indubitables acerca del reino. El reino, no el evangelio. El reino que va a ser establecido. Les habló, pero les enseñó que no era el tiempo. No era el tiempo. Se abrió un tiempo de gracia donde los gentiles, y ahí entramos nosotros, donde los gentiles, mire, qué tremendo, pensemos esto, vayamos y hagámoslo con un sentido común. Como eran los gentiles los que tenían el tiempo gobernando, por eso le pudieron echar mano a Jesús. ¿Quiénes fueron los que llevaron a muerte a Jesús? Los gentiles, no los judíos. Los judíos dieron, vamos a decir, la orden, hicieron el juicio mentiroso, pero fueron los gentiles, porque Jesús tenía que padecer en manos de gentiles, porque así estaba la palabra, se tenía que cumplir. No es ninguna casualidad. Ahora pensemos, como el reino de las tinieblas estaba gobernando, al enemigo de nuestras almas le dieron el poder, la potestad y la gloria de los reinos, y la puede dar a quien él quiera. Entraron los gentiles. Pensemos, todas las personas que venían y viviendo por generaciones y generaciones en pecado, la Biblia dice que todos nosotros éramos reos de muerte y nos esperaba la condenación eterna. Íbamos a morir en pecado. El diablo estaba muy contento porque no solo tenía los reinos, los gobiernos, la gloria, el control, sino que aún después de la muerte, ya que no hubiera este reino y este gobierno, en la eternidad íbamos a ser, vamos a decir, de parte del reino de las tinieblas, porque íbamos a morir en pecado. Viene Jesús, no interviene en el tiempo de los gentiles, pero viene como el Cordero de Dios a morir por el pecado. ¡Aleluya! Fue clavado en la cruz, por su llaga nosotros fuimos sanados, y ahora tanto gentiles como judíos que invocamos el nombre de Jesús y que lo confesamos como único y suficiente Salvador, somos salvos. Dios intervino para salvación. Eso le trajo un dolor profundo al reino de las tinieblas, porque éramos y ahora somos propiedad de Dios. Pero pensemos, antes de leer la última escritura que tenemos. ¿Interviene Dios ahora en el tiempo de los gentiles? Sí, interviene. Cuando los gentiles se quieren acelerar y quieren hacer cosas antes de tiempo, Dios tiene que pararlos. Yo le quiero decir esto, hermano. El líder mundial que se espera no será un líder que cuando salga será abusivo, no será un comunista. El líder mundial que se está esperando, la gente hoy está cansada, lo voy a decir esta palabra, está harta de lo que es el comunismo, de lo que es el control, de lo que es el abuso, de lo que es los líderes que dicen una cosa cuando se tiran para algún puesto político y ya que están, hacen todo lo contrario de lo que prometieron que iban a hacer. La gente se queja de que el gobierno les priva, que les roba, que los quiere controlar.
todo eso está preparando para cuando salga el líder que con mentira los va a comprar, porque va a abolir toda esa clase de abusos. Todo eso lo va a quitar al principio y la gente se va a volcar contra él. No va a creer que la gente que va a estar parte del reino de las tinieblas y del anticristo a la fuerza la van a marcar. No, voluntariamente se van a dejar porque van a pensar y a creer que eso es algo bueno. Ahora pensemos, Dios interviene. A través de la historia hemos visto que Dios ha intervenido. Mire, Israel hoy no es la cabeza, pero si usted lee un ejemplo sencillo, métase ahí al internet y vea la guerra de los 6 días. Israel apenas tenía unos cuantos años como nación, estaba regresando un puñado de judíos ahí pobres, los pobres, y apenas se estaban levantando, y se unen varios países que tienen años de años existiendo con un gran armamento y no los pudieron destruir, no los pudieron desalojar, no pudieron borrarlos de la tierra. Hay un Dios que interviene, hay un Dios que interviene. Vamos a hablar otro día de las intervenciones de Dios en los tiempos de los judíos. Ahora, ¿cómo terminará el tiempo de los gentiles? En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, el versículo número 2. Apocalipsis 11:2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado, note bien por favor, ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Wow. Los gentiles, el reino de los gentiles, al frente del anticristo, del falso profeta, de la bestia, a la mitad de la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años. Y cuando están midiendo el templo y todo, le dicen: no midas el patio, porque será entregado a los gentiles, que van a hollar, van a pisotear, van a poder ir y meterse y destruir y vencer, bíblicamente así lo dice Apocalipsis, a Israel. Y dice el tiempo, ¿cuánto? 42 meses. Cuando los 42 meses exactos pasen, va a venir lo que dijo Ezequiel en el capítulo 25, el verso 27, el que tiene el permiso legal. Va a venir Jesús y viene acompañado con la novia, que somos nosotros, con la iglesia. Viene Jesús, se para y pone su pie en el monte de los olivos, se parte en dos y toma el control. Ahora, ¿por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Si un año son 12 meses, 3 años son 36 meses, un medio año, 6 meses más, exacto 42 meses, 3 años y medio. El anticristo tiene que entrar, tiene que Israel de alguna manera edificar el templo donde el anticristo va a entrar. Y a la mitad de la tribulación, cuando la gente ya está, vamos a decir, muy engañada, e inclusive Israel está engañado, entonces se va a manifestar, va a pedir que lo adoren a él como el diablo le pidió a Jesús en el desierto, cosa que Jesús no hizo ni los judíos van a hacer. Los judíos van a salir dispersos nuevamente por todas las naciones por 3 años y medio. Ahí, al final de los 42 meses, que es la segunda parte de la gran tribulación, los 3 años y medio, ahí terminará el tiempo de los gentiles y vendrá el Señor a regir, a gobernar la tierra con vara de hierro por 1000 años. Ahora pensemos. Cuando Poncio Pilato le dice: ¿no sabes tú a Jesús que yo tengo el poder para quitarte y darte la vida? Le dijo: si yo quisiera podría orar a mi Padre y enviaría 12 legiones. Si mi reino, dijo Jesús, como Mesías, como el Cordero de Dios, fuera de esta tierra, pero mi reino, mi gobierno no es. Acuérdese que leímos en Mateo 24:34 que habrá un reino que será establecido, que fue preparado desde la fundación del mundo, donde la gente no va a decir qué injusticia, no habrá injusticia.
El diablo es atado, es amarrado. Cualquier persona que peque en el momento muere. Y lo más poderoso, Israel es la cabeza de las naciones y Jesús es el rey que está reinando y gobernando y nosotros juntamente con él. Aleluya. Así que se lo dejo de tarea. Vamos a volver a regresar otra vez aquí, ya diferente, con un cuerpo glorificado. Pero pensemos. Si alguna vez usted se ha sentido confundido, confundida y dice, pero ¿por qué Dios permite? No es que Dios permita, es que hay un gobierno que le permitieron reinar, que le permitieron gobernar. Ahorita no pueden hollar a Israel porque no es tiempo. No pueden venir y destruirlo porque no es tiempo. Pero cuando el tiempo sea, que le van a dar permiso a los gentiles, permiso que hoy no tienen. Y cuando se lo den por 42 meses, lo van a poder hacer. Si Israel, la bandera está ondeando por los aires, Israel es una nación, es por la misericordia de Dios, es por el poder de Dios. Aleluya. Acuérdense que nosotros no somos de esta tierra, no somos de este sistema. Aquí nosotros estamos únicamente de paso. Así que nosotros podemos hacer varias cosas mientras estemos aquí de paso, ya casi para terminar. Una de ellas es glorificar el nombre de Dios y ver cómo Dios tiene control y por qué las cosas son como son y por qué las cosas trabajan como trabajan y por qué siempre vamos a decir de repente que hay guerras. ¿Por qué? Porque una nación quiere controlar, otra nación quiere controlar y aquella nación quiere controlar. Todo tristemente el hombre siempre quiere controlar. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, les dijo que les daba poder para que gobernaran y sojuzgaran sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre todo lo que había. Nunca le dijo que sobre otro ser humano. No hubo ese plan. No hubo ese diseño. En el gobierno de Dios no está que un humano va a gobernar a otro y lo va a subyugar y va a hacer lo que quiere. No está. Así que si usted ha pensado que es injusta la vida, sí es injusta la vida. Hay injusticias. Ahora, ¿tiene que ver Dios con esas injusticias? No. Tristemente Adán y Eva fallaron. Después Israel falló. Y ahora tenemos el tiempo de los gentiles. Estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. De la gente que especialmente no tiene ningún temor de Dios. Cuando usted dice, mire, usted puede decir, hace algunos meses el líder de China, ese nombre se me olvida, pero se me olvida su nombre, dijo unas cosas bastante malas acerca de Jesús. Y bueno, estaba blasfemando. Y la gente dice, ¿le va a caer el juicio de Dios? No necesariamente le va a caer. ¿Por qué? Porque Él está operando en esa manera y tiene un permiso. Las personas que vinieron y golpearon a Jesús, ¿se murieron porque golpearon a Jesús? No se murieron porque golpearon a Jesús. Terminaron su vida. No nos equivoquemos nosotros en querer usar cosas de la Biblia que no se pueden usar. Lo que sí debemos nosotros de confiar y de tener una paz es que aunque hoy el reino y los gobiernos son de los gentiles y está el gobierno de las tinieblas, nosotros estamos cubiertos y protegidos por el Señor. Somos la niña del ojo de Dios. Especialmente cuando nosotros nos guardamos y nos cuidamos para Dios, Dios nos cuida, nos guarda y nos protege. Eso nos va a evitar de que nos pase algo malo o podamos estar injustamente en la cárcel. No. ¿De dónde saca eso? Mire Apocalipsis. Cómo el diablo atacaba a las iglesias de Apocalipsis y algunos de ellos el diablo los echó a la cárcel. ¿Por qué? Porque es el príncipe de las tinieblas, lo puede hacer. ¿Pero por qué Dios no hace nada? Porque estamos en un reino donde alguien más está reinando, gobernando y estamos aquí para hacer luz. Ya sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, en la cárcel, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Aunque nos toque ser mártires, pero ¿cómo es posible de que nos puede tocar ser mártires? Que va a venir alguien que no tiene temor de Dios y nos puede matar. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso. Mire, en el Medio Oriente, inclusive en este país, países como México y Centroamérica,
donde pastores han sido masacrados, matados, no eran siervos de Dios. ¿Por qué Dios no los cuidó? Cuando uno entiende cómo operan las cosas, entonces uno glorifica el nombre de Dios. Cierro con esto. Los discípulos, la gente de la iglesia primitiva, ellos se sentían contentos, honrados de padecer por causa de la obra del Señor y por causa del nombre del Señor. Entendamos nosotros, aquí nos pueden pasar cosas tristes. Estamos sujetos a que nos pasen cosas y desavenencias y cosas injustas. ¿Eso quiere decir que Dios no está con nosotros? No, Dios está con nosotros. Gracias a Dios nos salvó, nos ha guardado, y si nos toca irnos, si nos toca partir a su presencia como Esteban, tremendo hombre, tremendo diácono, y murió apedreado. Murió apedreado. Dios no hizo nada, sí, lo recibió. Veo el cielo abierto, dijo, aleluya, hermano, aleluya. Veo el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra del Padre. No, hombre, si aquel ya estaba viendo otras cosas. O sea, estamos protegidos por el Señor, pero tenemos un entendimiento que cosas pueden pasar aquí. Cosas pueden pasar aquí porque hay un sistema que no es el sistema de Dios. Hay un reino, un gobierno que no es lo que Dios diseñó para nosotros, los humanos. Bueno, hemos concluido. Quisiéramos orar en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque en medio de un caos, en medio de un mundo, Señor, que se convulsiona, en medio del reino de los gentiles, de personas que no tienen temor de Dios, en medio donde el enemigo, el príncipe de las tinieblas, es el que está en control, nosotros podemos tener paz, que tú nos guardarás, nos cuidarás, y que nada saldrá de tu propósito, y que cualquier cosa, por dura, por difícil, por dolorosa, por triste que nos pueda pasar, Señor, está en tu plan, está en tu voluntad, Señor. Tuyos somos, no somos de esta tierra, no somos de este mundo, somos pasajeros, Señor. Y aquellas personas, Señor, a las cuales está prometido este reino, este gobierno que jamás se ha visto, que el hombre jamás ha conocido, Señor, que nos habla de tu conocimiento y de tu verdadero deseo para bendecir al hombre, te damos gracias. Yo, Padre, declaro bendición sobre aquellas personas que han oído, recibido tu palabra. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, produce fruto al 100%. Lo creemos, lo confesamos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, queremos hacer nuestra última oración. Si usted no ha recibido a Jesús, hoy usted puede dejar de ser un gentil y convertirse en un hijo de Dios. Aleluya. Así de fácil. A través de confesar a Jesús. Y si usted era un creyente y ahora vive y es un gentil, conviértase, arrepiéntase. Dios le puede perdonar. Repita esta oración con nosotros. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados y de toda mi maldad. Reconozco que soy pecador. Jesús, te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador. Dios, te doy gracias por Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hasta el domingo a la 1:30 en las instalaciones de la carpa y en Huntington Park. Y hasta entonces, bendiciones.